Si hay algo por lo que Cuphead es conocido, aparte de su increíble música y estilo artístico, es por sus peleas contra jefes tan brutales que te harán pedirle misericordia a Dios, creas o no en él. Y, ahora que salió su DLC, The Delicious Last Course, qué mejor momento para hacer un ranking de todos los jefes del juego, del más fácil al más difícil. Así que no perdamos más el tiempo y empecemos con el video. Por cierto, alerta de spoilers. El primer puesto de este ranking es más una mención honorífica que otra cosa. El Enroque del Rey se trata de una serie de desafíos del DLC en los que debes vencer a varios jefes, no disparándoles, pero sí haciéndoles parry. Son 5 en total, pero afortunadamente son fáciles de derrotar, y lo mejor es que no tienes que vencerlos seguidos. Para un novato estas peleas podrán ser desafiantes, pero para alguien que tiene dominado el simple parry del juego, le parecerán pan comido. La pandilla raíz son de los primeros jefes del juego y de los más fáciles también. Se trata de una lucha contra 3 jefes, una papa que te escupe, una cebolla que te llora y una zanahoria con poderes de telequinesis. Con la papa debes saltar sus disparos, con la cebolla debes evadir sus lágrimas y con la zanahoria debes tener cuidado con sus proyectiles. Fuera de eso, solo sigue disparando y verás por qué son de los jefes más fáciles del juego, lo cual hace aún más humillante el hecho de que morí una vez contra ellos. Aunque Guppy Legrand también es un boss fácil, sus saltos pueden ser difíciles de telegrafiar, ya que los puede retrasar o extender. Pero si te mantienes en el medio y esperas su jugada, las cosas serán más fáciles. Además, Guppy es un jefe que te permite acercarte, por lo que el disparo de expansión, que hace más daño mientras más cerca estés del enemigo, es muy útil. A mi parecer, la segunda fase es más sencilla, ya que solo debes agacharte cuando trate de golpearte. Y la tercera es aún más fácil, pues solo debes seguir disparándole y dashear al lado contrario del que viene. Así de simple. La pelea de 2 contra 1 entre tú y Ribby y Crooks podrá lucir intimidante si no tienes las herramientas adecuadas. Debido a la gran cantidad de proyectiles que te arrojan en la primera fase, lo mejor que puedes hacer es usar los disparos rastreadores para darle tanto a las ranas como a sus lacayos mientras te enfocas únicamente en esquivar. En la segunda fase, puedes aprovechar que estás cerca de una de las ranas para usar tus disparos de expansión siempre y cuando tengas cuidado con lo que te arroja la de atrás. Y por último, en la tercera fase, las ranas se transformarán en una máquina tragamonedas, la cual solo puede ser dañada mientras está abierta. Esta última fase podrá ser la más complicada, pero una vez le agarres el ritmo, saldrás victorioso. Los jefes de la primera isla son relativamente fáciles, como cabría esperar de la sección inicial de Cuphead. Sin embargo, ese no es el caso con Hilda Berg, el primer jefe duro del juego y la primera batalla aérea también. No solo la pelea es larga, también debes enfrentar a Hilda en toda clase de formas diferentes, cada una con movimientos únicos y todas conducen a una pelea final contra su forma de luna creciente. Evadir los ovnis de esta fase es sencillo, por lo que, si lograste llegar hasta este punto, solo debes resistir un poco más para emerger victorioso. La baronesa Bon 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 es el primer jefe de la segunda isla que aparece en este ranking, y al igual que con Hilda Berg, el desafío de este encuentro proviene de la gran cantidad de fases diferentes que posee el boss. La baronesa te enviará a varios de sus lacayos al azar, lo cual superficialmente parece simple, pero su variación significa que nunca tendrás un patrón consistente con el que puedas practicar. Lo mejor que puedes hacer es no moverte mucho, ya que correr por la pequeña arena puede hacer que pierdas el equilibrio y te lastimes accidentalmente, por lo que tu mejor amigo en esta pelea es el disparo rastreador. Para nuestra suerte, los minions tienen poca salud, así que intenta guardar tus movimientos especiales para la baronesa y verás cómo saldrás victorioso al final. La tercera isla es donde el juego en verdad se pone duro. Cada boss en esta área pondrá a prueba tus habilidades en mayor o menor medida. Y, aunque Sally Teatral es el boss más débil de esta isla, no debería ser subestimada. En las primeras 2 fases, Sally se enfocará en atacar desde el aire. Afortunadamente, todos sus movimientos son predecibles, al igual que el aluvión de ratones de su segunda fase. Su ataque más potente es quizá la ola que envía tras de ti en su tercera fase, pero si usas la estrella rosa, podrás saltar sobre ella con facilidad.
Por último, Sally volará sobre ti dejando caer rosas, mientras un paraguas giratorio se mueve de lado a lado. Simplemente pasa por encima de él y sigue disparándole a Sally. Todo esto puede sonar complicado, pero créeme que en la práctica todo es más sencillo. Si bien el juego base tiene algunas fases de jefes secretas, no hay jefes secretos en sí, o ese era el caso hasta la llegada de una pelea secreta en el DLC, la cual es más difícil de descubrir que de ganar. Puede que la pelea contra el ángel y el diablo luzca intimidante, ya que parece que deberás vencer a dos jefes a la vez, pero en realidad solo tienes que ganarle al diablo, ya que los ataques del ángel no hacen daño. No obstante, lo complicado del combate es que el diablo siempre se enfrentará a ti independientemente de qué lado estés mirando, por lo que es mejor no girar a menos que sea necesario, ya que los ataques del ángel pueden cambiar a los del diablo y viceversa, lo cual llega a confundir muy cabrón. Pero, como se trata de un jefe con poca salud y una sola fase, no te quitará el sueño para nada. Cagney Carnation es uno de los primeros desafíos serios del juego, y por una buena razón. En la primera fase, Cagney puede crear toneladas de pequeños enemigos que quizás ni siquiera veas mientras intentas atacarlo. Por el otro lado, en la segunda fase, la zona inferior queda descartada y Cagney brotará enredaderas dañinas en las plataformas, lo que reduce significativamente tu espacio de evasión. Mi mejor consejo es que mantengas la calma, uses el disparo de expansión aprovechando que estarás cerca del boss, y así la pelea terminará en un santiamén, pero con algunas dificultades. Está bastante claro que la pelea de la Reina Abeja fue diseñada para elevar nuestros niveles de ansiedad por las nubes, y vaya que cumple con su cometido. El hecho de tener que saltar de plataforma en plataforma mientras esquivas enemigos y proyectiles por igual todo el tiempo, hacen de esta una de las peleas más frustrantes del juego. Y peor aún en la fase 3, donde si no tienes el disparo rastreador o el lover, es prácticamente imposible hacerle daño. No me malinterpreten, la Reina Abeja es desafiante por sí sola, pero este es uno de esos pocos casos en el que el escenario en sí es más frustrante que el propio jefe. Werner Wehrman es otro de esos jefes que no sería ni la mitad de difícil de no ser porque peleas contra él en un espacio estrecho en el que eres constantemente bombardeado con proyectiles. No obstante, las cosas se vuelven aún más claustrofóbicas en la segunda fase, donde debes evitar sierras circulares y lanzallamas saltando de un nivel a otro. En la tercera fase, Werner es devorado por un gato, el cual es sencillo de vencer siempre y cuando no estés en el mismo lado del escenario que su brazo extendido y evites los proyectiles voladores. Mi recomendación es que te mantengas a una distancia segura, pero dándole con el disparo de expansión, y con esto puede que llegues a ganar. Puede. Si tuviera que describir la pelea contra el Capitán Barbasalada en una sola palabra, sería sofocante. La pelea parece engañosamente simple hasta que te das cuenta que no solo estás peleando contra el capitán, sino también contra toda su tripulación. Y aunque ningún ataque es obscenamente complicado, es tanta la porquería con la que tienes que lidiar en la primera fase que se siente que dura una eternidad. Realmente no tendrás tu segundo aire hasta la fase final, que es más simple, pero aún debes cuidarte de los proyectiles del barco. Como siempre, es mejor dejar que los disparos de rastreo hagan su trabajo mientras tú te enfocas en esquivar, pero aún así, confía en que pasarás un muy mal rato. Esther Winchester tiene que ser uno de los bosses más imaginativos y duros de Cuphead. En la fase 1, Esther alterna entre atacar desde la mitad superior e inferior del escenario, pero si te mantienes en el extremo opuesto, podrás tener mayor espacio para esquivar. La segunda fase es más fácil, pues los proyectiles son más lentos, pero durante la tercera fase tendrás que tener cuidado con las salchichas que se caen o se levantan de las latas, así como de los proyectiles de Esther. Y en su última fase, deberás esquivar las partes delgadas de las salchichas o quedarte arriba de ella para estar en un lugar seguro. Cada fase puede ser relativamente superada con facilidad, pero Esther es tan implacable que será difícil superar sus 4 fases sin algún rasguño. Aún así, no deja de ser una de las peleas más divertidas del DLC. La pelea contra los perros pilotos es de esos enfrentamientos que son manejables al inicio,
pero para el final, la dificultad da un giro de 180 grados. Las primeras 2 etapas están llenas de todo tipo de tonterías, como un piloto bulldog que usa un gato como cañón y unos cachorritos con mochilas propulsoras que te ladran. Todo es juego y diversión hasta la fase final, en la que la cámara cambiará constantemente de perspectiva, poniendo a prueba tu conciencia espacial en el proceso, lo cual no será fácil, ya que los cambios son tan bruscos que no le darán tiempo a tu mente para adaptarse. Aun si guardas todos tus movimientos especiales para el final, esta es, fácil, una de las peleas más difíciles del DLC. Mortimer Freeze no luce intimidante, pero créeme que es más complicado de lo que parece. La primera fase no es tan mala si logras deshacerte de los matones del jefe, ya que sus ataques son lentos y fáciles de telegrafiar. No obstante, la fase 2 se vuelve más complicada, con un muñeco de nieve gigante que puede lanzarte proyectiles, embestirte y hasta sacar cuchillas del suelo. Pero es la tercera fase donde yace el verdadero desafío. Aquí tendrás que luchar en plataformas en constante movimiento, mientras el jefe se desliza de un lado a otro, disparándote toda clase de ataques. No cabe duda que Studio MDHR guardó a los jefes más duros para el DLC, y Mortimer es prueba de ello. La mejor forma de describir a Wally Warbles es diciendo que es tan molesto como un despertador roto. Wally tiene múltiples fases y todas son desafiantes. Tienes que esquivar huevos voladores, balas, plumas e incluso un polluelo con poderes de telequinesis. Luego, cuando crees haber acabado con Wally, será cargado en una camilla por otras 2 aves y ahora tendrás que lidiar con aún más objetos peligrosos. Un buen tip es que en la fase final puedes usar tus bombas, pero aún así, la pelea es terriblemente larga, por lo que tomará tiempo dominarla. La lucha contra el robot del Dr. Cal es tan larga como frustrante. La primera fase está compuesta de 3 mini-fases en las que debemos destruir cada una de las armas del robot. Evitar sus ataques mientras las deshabilitas ya es desafiante de por sí, pero aquí está el problema. Si eliminas una, será reemplazada por una variante aún más fuerte. Y, la cerecita sobre el pastel, la fase final presenta una secuencia tipo Bullet Hell que acabará contigo si no guardaste un par de vidas para el final. La batalla es intensa, pero aún así, no está cerca de ser la pelea aérea más difícil del juego. No sé si ya te diste cuenta, pero dejé a muchos combates aéreos para el final. Y no es para menos, pues son de las peleas más duras del juego, y la pelea contra Cala María es otro buen ejemplo. En la primera fase, María nos arrojará una gran variedad de proyectiles y enemigos por igual, pero la fase 2 es probablemente la más molesta debido a una habilidad, la petrificación, la cual te dejará inmóvil y vulnerable a sus ataques a menos que te muevas. En la batalla final, deberás vencer a la cabeza de María en una cueva angosta mientras te arroja proyectiles y sigue petrificándote. Afortunadamente, esta es la fase más corta de todas, pero si no tienes cuidado, serás eliminado y empezarás otra vez. Gloomstone es uno de los primeros jefes del DLC y definitivamente sabe cómo causar una primera impresión. La fase 1 es francamente vertiginosa, pues sin importar a dónde voltees a ver, te encontrarás con algún peligro, ya sean los gnomos, el humo de la caldera o la bandada de gansos. En la segunda fase, Gloomstone sacará 2 títeres que lanzan una pelota de un lado a otro, pero siempre y cuando prestes atención a los gnomos que salen del suelo, esta será la fase más simple. En la última parte de la pelea, serás tragado por el gigante y lucharás en su interior. Hay menos proyectiles con los que lidiar, pero debes tener cuidado cuando el jefe arroja pollo cocido, pues la plataforma que lo coma quedará inutilizable hasta que le hagas parry a la plataforma que se come el hueso. Debido a todas las cosas en pantalla a la vez, la primera etapa es la peor, pero si la superas, prácticamente ya tienes la victoria asegurada. Para mí, la pelea de las alimañas del alambique es la segunda más difícil del DLC, y una de las más creativas también. Esta lucha consta de 4 jefes distintos. El primero es una araña que recorre el escenario mientras llama a sus matones y deja caer bombas de proximidad.
El segundo es una luciérnaga acompañada por un gramófono que emite láseres dañinos cuando cambian de color. El tercero es un oso hormiguero, el cual es difícil de asestarle, por lo que recomiendo usar los disparos rastreadores. Y por último, cuando crees haber acabado con el oso, aparecerá un letrero de knockout falso que probablemente le consiguió la victoria al último enemigo sobre los jugadores crédulos en más de una ocasión. Lo sé, son muchas fases con las que lidiar, pero afortunadamente cada una se vuelve más fácil que la anterior. Como dije, las peleas aéreas son las más difíciles del juego, y la de Jimmy el Grande es, a mi parecer, la más dura de todas. La primera fase marca la pauta de qué esperar cuando Jimmy saca un cofre lleno de objetos peligrosos. Hay nada menos que 4 fases adicionales después de eso, cada una más molesta que la anterior. En la fase de las columnas, simplemente dispara las secciones con la cara. Para cuando llegues con el propio Jimmy, estará en un sarcófago disparando proyectiles, pero si te mantienes arriba de él disparando bombas, serás inalcanzable. Después de eso toca pelear contra un títere más los proyectiles del sombrero. Y finalmente, habrá 3 pirámides giratorias en la pantalla mientras Jimmy dispara rayos. Por si no lo notaste, son muchas fases con demasiados patrones de ataque por memorizar. La mayor parte de la pelea es sencilla, pero es tan larga y variada que la vuelven uno de los combates más duros del juego. Beppy el payaso es uno de esos jefes que parece divertido cuando estás viendo a alguien más jugar, pero la historia cambia cuando lo haces tú mismo y te das cuenta que Beppy no es solo diversión y juegos. Puede que la primera fase sea fácil, pero la lucha se vuelve progresivamente peor con cada etapa posterior, y hay 4 de ellas en total. La pelea es tan dura que al final terminarás odiando los payasos, los globos de animales, los carruseles y los parques de diversiones en general. Para mí, la mejor estrategia es hacerle parry a la mayor cantidad de ataques posibles para cargar y desatar tus ataques especiales, o de lo contrario, tu fobia a los payasos se volverá más de odio que de miedo. Además de ser de los combates más creativos del juego, la pelea contra el Expreso Fantasma es de las más desafiantes también, no tanto por el jefe en sí, sino por el escenario. El chiste de esta pelea es que luchas en un carro rodante controlado por las válvulas de ambos lados, y durante las primeras 3 fases, el jefe lanzará toda clase de proyectiles y secuaces para activar las válvulas y moverte de un lado a otro. Puede que sea algo pequeño, pero entre las válvulas, los secuaces y el propio jefe son demasiadas cosas a tener en cuenta a la vez. El expreso comienza como un fantasma que dispara grandes globos oculares que fácilmente pueden despojarte de tu salud. Afortunadamente, las próximas 2 etapas son bastante manejables, sobre todo la tercera en la que simplemente debes pegarte al extremo contrario del jefe que va a atacar, pero aún así el expreso fantasma es un jefe duro de roer. Decir que Grim Matchstick es de los jefes de Cuphead más castrantes sería quedarse corto. El hecho de que estés luchando en nubes que se mueven constantemente mientras eres abrumado con toda clase de ataques aleatorios ya es suficiente como para catalogarlo como uno de los enfrentamientos más bestiales del juego. De por sí sus ataques individuales son de los más locos de Cuphead, ahora imagina cuando saca 2 cabezas más y todas te atacan a la vez. La pelea es larga y dura, por lo que los disparos rastreadores no son muy útiles debido al poco daño que hacen, ni tampoco los de expansión porque estarás moviéndote mucho. A mi parecer, el Over es tu mejor arma aquí, pero aún así, cualquier pelea que incorpora muchos movimientos de plataforma siempre será desafiante y esta no es la excepción. Después de todos estos encuentros, nos toca enfrentar al último obstáculo en nuestro camino antes de enfrentar al jefe final. Hablo en efecto de King Dice, y ciertamente nos hace batallar para conocer a su patrón. King Dice es un jefe único, pues antes de enfrentarnos a él, nos pone a parar un dado y dependiendo del resultado nos moverá a alguna de las casillas del tablero. Podemos caer en un lugar seguro, en una pelea contra jefe, o en una pelea contra jefe donde se nos regalará una vida. En otras palabras, antes de llegar con el propio jefe, debes pasar
por una serie de mini jefes que no son difíciles y de hecho el propio King Dice tampoco lo es, siempre y cuando tengas dominado el parry. Pero la cosa es que, si mueres a manos de cualquier mini jefe o el propio King Dice, tendrás que empezar desde el inicio. He ahí la dificultad del encuentro. Pero, si cronometras las tiradas correctamente y memorizas los patrones de todos los jefes, podrás llegar con King Dice luchando contra solo 3 mini jefes, y el resto será pan comido. Pero como siempre, es más fácil decirlo que hacerlo. El Diablo hace honor a su reputación, pues como el jefe final de un juego lleno de jefes difíciles, el Diablo es un oponente temible y perfecto para poner a prueba todo lo que hemos aprendido en nuestro viaje. En la fase 1, el boss posee una gran variedad de ataques simples pero incesantes, sin mencionar que debes estar al pendiente de las esquinas de donde saldrán sus lacayos. A partir de la segunda fase, el Diablo se vuelve más fácil, pero no por ello deja de ser un gran desafío, pues ahora deberás lidiar con hachas voladoras, bombas, fichas de póker que caen desde el cielo, y todo eso mientras pasas por varios segmentos con plataformas flotantes que cada vez irán disminuyendo en número hasta que quede una sola. Y, aún con todo esto, el chamuco mismo no está ni cerca de ser el jefe más difícil de todo Cuphead. El Chef Saleroso es el jefe final del DLC The Delicious Last Course, por lo que no solo nos espera una pelea apropiadamente difícil, sino también una que pone al límite nuestras habilidades oculomanuales y nuestra salud mental. Si el Diablo es difícil por su gran variedad de ataques, el Chef arroja tantos proyectiles simultáneos que es prácticamente imposible prestar atención a siquiera la mitad de cosas que hay en pantalla. En la segunda fase, además de presenciar una de las animaciones más fluidas que he visto en mi vida, el Chef no seguirá lanzando proyectiles a distancia, por lo que debemos hacerle daño con los pimientos de la arena. La tercera fase es más indulgente, solo concéntrate en esquivar a los enemigos y al final deberás vencer a su corazón mientras subes continuamente las plataformas descendentes. El Chef lo tiene todo para ser el desafío más grande del juego, múltiples fases, una cantidad absurda de ataques, una vida tan larga como una piscina olímpica y animaciones espeluznantes que lo vuelven en el pináculo de la dificultad del juego y en uno de los mejores jefes de Cuphead también. Pero bueno, esa es mi opinión sobre el orden de jefes de Cuphead del más fácil al más difícil. Este ranking fue hecho en base a mi opinión y experiencia personal, así que, si tu punto de vista difiere del mío, te invito a que me lo compartas en la caja de abajo, sin mentarme tanto la madre. Dicho esto, espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo. Si fue así, ya sabes lo usual. Suscríbete al canal, dame un like, activa la campanita y sígueme en mis redes sociales. Eso fue todo, así que mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. ¡Chao!